pero muy buenos días a todo el mundo y bienvenido un día más, una jornada más, un lunes más a Aprendo Fotografía Online, un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, técnicas, noticias, de fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía, de fotografía con filtros, en fin, de lo que hablamos es de aprender fotografía. Hoy, programa 24 del lunes 29 de octubre del 2018. Programa que vamos a dedicar a los funcionarios municipales, debido a que ayer, 28 de octubre, fue el Día de los Funcionarios Municipales. Un afectuoso y cordial saludo a Juan, Mario, Jimena. Como les decía, un afectuoso saludo en su día y a todos los funcionarios municipales que realizan un ardua labor. En fin, hoy tenemos un programa muy interesante ya que estas últimas semanas hemos hablado de técnica y equipo, por ejemplo. Esta semana le toca a la composición, que tú ya sabes que es una de las cosas más importantes en la fotografía, y en especial te contaré de un concepto muy pero muy potente que nos ayuda mucho a darle tridimensionalidad, por ejemplo, a dirigir nuestra mirada dentro de la fotografía, y a muchas otras cosas que lo descubrirás en este capítulo. ¿Y a qué me refiero? Al concepto de línea. ¿Qué es lo que es la línea en la composición? Pero antes, como siempre, Zona Premium, donde tendrás acceso a cursos en línea, webinars, material para descargar, una biblioteca virtual con material para aprender más fotografía, acceso a material exclusivo y otros beneficios. Está genial, ¿no te parece? Ya que realicé el webinar ABC para vender tus fotografías en internet el jueves pasado, contarte que ya está disponible en la Zona Premium el curso de microstock. ¿Y qué es el microstock? Simplemente cómo vender tus fotografías en internet y así obtener ganancias de este hermoso hobby. Y esta semana en la Zona Premium comenzamos con el curso de Adobe Lightroom para todos los suscriptores Premium. Si aún no lo has hecho, todavía es momento de inscribirte. Te das cuenta, ya está el curso básico, el curso de microstock. Esta semana partimos con el curso de revelado en Lightroom de 0 a 100 y podrás aprender cada vez más fotografía y todo por el mismo precio. Y es aproximadamente unos céntimos diarios. Lo puedes encontrar en mi web, no lo olvides, en www.miguelnunesfotografia.com en la pestaña Zona Premium. Recuerda inscribirte como suscriptor plata o suscriptor oro y así tendrás acceso a todos los cursos. Te dejaré el enlace en la descripción del capítulo. Y ahora vamos con el tema de hoy. La línea en la composición según el gran maestro José Benito Ruiz. Entonces, la línea se define como una sucesión de puntos muy próximos entre sí, o también se puede definir como un punto en movimiento. Cuando los puntos están tan próximos entre sí y no pueden reconocerse de forma individual, o sea, cada punto, aumenta la sensación de direccionalidad y se crea un elemento diferenciado. ¿Y cuál es ese elemento? Es la línea. La línea tiene una gran energía, ya que no es estática, el ojo puede recorrer su trazo. La línea es un elemento de gran simplicidad, pero es un elemento muy expresivo. Tiene una dirección, ¿cierto? Un recorrido que eventualmente conecta con otras y determina planos pasivos, por ejemplo, anclados al plano del encuadre. No solo son marcadores bidimensionales, constituyen un registro del movimiento. De hecho, una simple línea es una representación abstracta, ¿cierto? Pero capaz en sí misma de representar emociones y sentimientos, tales como la furia, la calma, el miedo, la gracilidad, la excitación. Y eso va a depender de su tamaño, de su forma, de su posición, dirección y de su densidad. ¿Te das cuenta lo importante de la línea? La línea también puede ser de un aspecto muy variable, ¿cierto? Porque las líneas pueden ser anchas o finas también, pueden ser burdas o también muy definidas, inflexibles y rectas, claro, o dinámicas y curvas, sinuosas, determinando formas vagas y aproximadas, o bien precisas y estrictas, como también pueden ser la línea una definida y técnica, representando construcciones con una gran precisión métrica. Es también la base para dar a lo abstracto, para plasmar cualquier representación imaginaria. La frontera visual entre dos tonos. ¿Te has dado cuenta cuando se separan dos tonos? ¿Qué es lo que hay entre medio? Una línea. Las líneas horizontales y anchas son estáticas y estables, mientras que las verticales denotan un potencial de acción.
Utilizando varias líneas podemos construir planos y volúmenes, con textura, tono y color. Se puede crear ilusiones como la tridimensionalidad, como te comentaba al comienzo, mediante la perspectiva. Líneas de diferente grosor rellenando una forma pueden crear volúmenes y tonos de luz y sombra. Determinadas combinaciones de líneas producen mensajes con todos sus niveles de significado sin necesidad de otros elementos. Es súper importante lo que te estoy contando acerca de la línea, porque la línea te das cuenta que es un elemento compositivo súper potente. Por ejemplo, en el dibujo, las líneas permiten crear las primeras estructuras de un mensaje visual, ¿cierto? Cuando uno empieza a generar un boceto o un diseño. Ese trazo, aunque permite identificar elementos del mundo real, también cuando hace un boceto uno suele ser muy abstracto, porque uno empieza a definir el perfil o el límite entre las luces y las sombras, o entre un objeto y el fondo. Las líneas pueden tener también otros usos, como dividir los espacios en una composición o como un complemento también. En la naturaleza no resulta fácil encontrar líneas, y menos aún fotografiarlas o plasmarlas. Sin embargo, en las creaciones del ser humano se dan con mayor profusión, o sea, se dan muy seguido. Por ejemplo, en los edificios, en los cables, en los postes, carreteras, etc. Hay un montón de cosas que sí son líneas. Pero el control del fotógrafo sobre el grosor y la calidad de la línea en sus fotografías realmente es bastante precario. Por lo general, la labor de la línea se limita a identificarlas e incorporarlas al encuadre, ¿cierto? Sin embargo, el uso de las focales adecuadas, de las distancias focales adecuadas, permite magnificarlas o achicarlas. Técnicas como el flow las desdibujan y las hacen sinuosas, imprecisas, ¿cierto? Ya que permite un cierto manejo e interpretación de la línea, aunque más limitado que en pintura, obviamente, ¿cierto? En fotografía, las líneas permiten también añadir valores a una imagen y utilizarla con diversos fines. En general, debemos estar atentos siempre a su presencia y valorar su incorporación al encuadre con un determinado fin, ¿cierto? ¿Cuál es el fin de incorporar esa línea a mi encuadre? Por lo que esa incorporación y esa valoración suele ser para dar dirección o también para crear dimensión. Recuerda que cualquier consulta escríbeme a contacto @miguelnunesfotografía.com o visita mi página web en www.miguelnunesfotografía.com y recuerda suscribirte al podcast para que cada semana no te lo pierdas y sígueme en Instagram en @miguelnunes_fotografía. Ahora, lo que hay que tener muy claro es que la línea en la fotografía cumple un papel fundamental para, por ejemplo, direccionar. ¿Qué es lo que es direccionar? Conducir la vista por una exploración de la imagen, ¿cierto? Se posicionan las líneas con el fin de partir desde un punto y llegar a otro de mayor interés. También permite recorrer el encuadre, dando sensación de movimiento, de un buen aprovechamiento del espacio y distribución de los elementos. Por ejemplo, está una línea con una perspectiva sinuosa, ¿cierto? Curva. Las líneas curvas convergen en la distancia creando movimiento y profundidad, pero direccionando de forma centrífuga hacia afuera del encuadre. Y también están las perspectivas lineal. Es cuando la línea es recta y el punto imaginario donde tienden a converger, al final se denomina punto de fuga. Allí podemos ubicar algún elemento, por ejemplo, como un cambio tonal, una forma, un sujeto, un hito, algo que sea representativo para que nuestra línea nos ayude a guiar nuestra mirada hacia este punto. Además, las líneas también pueden ayudar a representar el orden espacial. Las líneas permiten crear divisiones, ¿cierto? Particiones del encuadre, que pueden transmitir orden y también sensación de profundidad, por ejemplo, de planos que se alejan ficticiamente. ¿Qué otra de las cosas nos pueden ayudar con las líneas? Representar o transmitir dimensión. Pueden utilizarse a modo de perspectiva lineal, transmitiendo sensación de espacio, de profundidad, de distancia, de algo que está muy lejos, ¿cierto? Por otro lado, también nos puede ayudar a estructurar la imagen. Se produce mediante, por ejemplo, la ubicación de los ejes. El eje vertical es prioritario en nuestra percepción. El elemento visualmente dominante en la vertical constituirá un eje y atraerá poderosamente la atención. ¿Cuál otro de los puntos? Definir e identificar formas y contornos. Por ejemplo,
Las líneas delimitan perfiles y crean estructuras en el espacio, ¿cierto? Las líneas visuales creadas por el recorrido del ojo pueden simplificar, supongamos, el caos en una imagen y también en el mundo real, imponiendo un cierto orden mediante el proceso llamado inhibición lateral. El cerebro enfatiza los contornos de los objetos, minimizando las zonas de tono similar, aquellas de bajo contraste. De esta forma tendemos a identificar los contornos, aunque no sean evidentes. Por ejemplo, 3 líneas reales o de recorrido visual pueden conformar un triángulo, una punta de flecha que transmite una gran energía intrínseca, aunque no estén claramente identificadas. Aunque no se vean las líneas, teniendo 3 hitos o 3 objetos, se genera un triángulo. Por otro lado, las líneas curvas están más basadas en formas orgánicas que los contornos geométricos, ¿cierto? Las líneas curvas que se extienden en forma de S generan expectación en el observador y permiten sutil y progresivamente que siga su perfil en un patrón de exploración que irá siguiendo la imagen, lo que uno quiere, que siga la mirada del espectador para que llegue al punto o al sujeto que uno quiere que vea. Muchas de las fotografías dinámicas que captan la atención, por ejemplo, muestran orillas y riberas, ¿cierto? Con esa línea sinuosa y grácil de recorrido curvo que traza el límite entre el suelo y el agua. Es muy llamativa esa línea. Y por último, las líneas en zigzag tienen una gran energía y crean ángulos, ¿cierto? Como las otras son sinuosas, las zigzag crean ángulos y pueden resultar inquietantes, por ejemplo, pueden darnos una sensación atormentada, pueden ser dinámicas, aunque sin un sentido firme de dirección. No es como las sinuosas nos dan mucho más dirección y las rectas aún mayor. Con esto, amigos, estimados oyentes, terminamos el podcast del día de hoy. Gracias por las 5 estrellas en iTunes, valorarme en la plataforma que los estés escuchando. Si te gustó, déjame un comentario o una reseña. Recuerda que estamos en Spreaker, en iVoox, en Spotify y Google Podcast. Además, también estamos en iHeartRadio. Siempre búscalo como Aprendo Fotografía Online. Y no olvides suscribirte en la zona Premium, que recuerda, esta semana comenzamos el curso revelado en Adobe Lightroom. Además, te doy las gracias, ya que sin ti esto no sería lo que es. Estaría hablando yo solo. Entonces simplemente no sería. Gracias por escucharme. Así es que, estimado auditor, un fuerte abrazo, buenas luces, no dejes de hacer fotografías y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. ¡Adiós!